La dictadura de Uruguay, 1973-1985. La dictadura uruguaya abarca un periodo amplio de 12 años, comenzando desde el 27 de junio hasta el 1 de septiembre. Se considera esta etapa, según el docente Álvaro Rico Fernández, como el último acto de un largo proceso de consolidación de un gobierno de crisis o bajo decreto, que apoyaba sus prácticas autoritarias en falsos justificativos democráticos y constitucionales. Podríamos definir a los antecedentes de este suceso como un camino democrático hacia la dictadura. Durante los años 50 y 60, la política uruguaya estaba en manos de dos grandes fuerzas opositoras: el Partido Colorado, representante de los sectores urbanos, y el Partido Blanco, que representaba los intereses del campo. Sin embargo, ambos partidos se verían enfrentados por un enemigo en común a partir del año 1963, con la conformación y consolidación del Movimiento de Liberación Nacional, que serían los Tupamaros, una organización cuyo objetivo era transformar la sociedad a través de una lucha armada, que eran las guerrillas. Este último logró tener una gran aceptación por el pueblo uruguayo, a partir de verlo como una especie de Robin Hood, por decirlo así. El Plan Cóndor, para más o menos sintetizar un poco y que no sea tan difícil de explicar, sería que los Estados Unidos no deseaban la repetición que hubo en Cuba y no quería que pase en toda Latinoamérica. El país, o sea, los Estados Unidos, se involucra en la política de los países latinoamericanos, crea una doctrina de seguridad nacional, financia los golpes de estados y es una política coordinada represiva del Cono del Sur. Presidencia de Jorge Pacheco Areco, 1967-1972. Durante su mandato desarrolló una política de austeridad económica y reprimió las agitaciones sociales y la guerrilla de los Tupamaros. Por razones meramente ideológicas, sus retractores lo acusaron de autoritario y de haber puesto al país en la pendiente de la violencia y de ser un antecedente del golpe de Estado. Debido a las libertades que les otorgaban los militares, sus acciones dejaban en evidencia la incapacidad de los partidos tradicionales para encontrar soluciones legalmente viables, algo que se evidencia con el secuestro de Dan Matrione por parte de los Tupamaros, los cuales buscaban intercambiarlo por 150 militantes presos, y ante la negativa del presidente, esta misma persona resultó asesinada. Presidencia de Juan María Bodaberry, 1972-1976. Bodaberry asume la presidencia en un escenario de gran tensión política y social, ocasionada por la movilización de los trabajadores y la actividad de los grupos guerrilleros. Esto genera que busque apoyo en las Fuerzas Armadas, autorizando la creación de las fuerzas conjuntas, que sería entre los militares y la policía, y permitiendo severamente el uso de la tortura física y psicológica. El 26 de junio de 1973, un grupo de empresarios influyentes deciden el destino del país a puertas cerradas. Al día siguiente, Bodaberry toma las medidas prontas de seguridad previo al golpe y toma la decisión de disolver las cámaras, hecho que considera como el inicio de la dictadura, haciéndose un autogolpe y proclamándose como el nuevo presidente de facto y el primer dictador de Uruguay. Luego de ello, permite a las Fuerzas Armadas tomar las medidas necesarias para asegurar la presentación interrumpida de los servicios públicos, esto con el fin de privatizarlos más que nada. Para hacerlo más sencillo, a la dictadura uruguaya vamos a dividirla en tres fases o etapas. La primera sería la etapa comisarial de 1973 a 1976. Durante los primeros años no hubo ningún proyecto económico o político para el país. El objetivo principal consistió en dotar a la nación de estabilidad social
y en la eliminación de los grupos tupamaros. La represión fue el momento fundamental con violaciones de los derechos humanos, como torturas y ejecuciones sobre la población civil. La segunda etapa sería la etapa fundacional, de 1976 a 1980. En este periodo se intenta proyectar a Montevideo como una ciudad financiera internacional. Sin embargo, los acontecimientos más importantes sucedieron en la política interna del país. La tensión entre el presidente de la República y los militares terminó en la destitución de Bodavelli y lo sustituye de Micheli, que apenas estuvo tiempo en el cargo, que fue sustituido y asumió como nuevo presidente Aparicio Méndez. Por otro lado, Gregorio Álvarez, que había sido uno de los hombres más importantes del ejército, llegó a la jefatura de las Fuerzas Armadas con la intención de legitimar el golpe de Estado mediante una constitución, que sería frenada por el pueblo. Etapa de transición, 1980 a 1985. Tras el fracaso del proyecto constitucional, se inició el proceso de la vuelta a la democracia, que duró solamente 5 años. Uno de los motivos que hizo que esto se dilatara tanto fue el nombramiento de Gregorio Álvarez como presidente de la República. Desde el cargo era revertir algunas de las medidas liberalizadoras que se había tomado. Aún así, los movimientos sociales de oposición fueron logrando pequeñas victorias que terminaron con la dictadura, por decirlo así. Se fueron produciendo movilizaciones como la del 1 de mayo de 1983, que reclamaba la democratización del país, la del 27 de noviembre del 83, que fue la más numerosa de su historia, y la primera huelga general desde el inicio de la dictadura en el año 1984. Durante los meses de julio y agosto del 84 se acordó la convocatoria a unas elecciones, para ese mismo año, que tuvieran por objetivo designar un gobierno civil. Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado, fue el vencedor de los comicios. Meses después, en 1985, comenzaba la nueva etapa democrática en Uruguay.